En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, doctores, vamos a tener acá dos grupos. La colitis ulcerosa, que es la más prevalente, y la enfermedad de Crohn. Recordar que estas dos patologías inflamatorias crónicas, también inmunes, porque se desencadena una respuesta inmunitaria que va a producir la inflamación, en la epidemiología es más frecuente en la etnia caucásica. O sea, los pacientes, ¿no?, blancos, ¿no?, judíos, ahí es más frecuente, ¿no? Hay un cierto equilibrio entre el sexo, o sea, es tan frecuente en varones como en mujeres, pero en cuanto a la edad sí hay un diferente comportamiento. En la colitis ulcerosa, básicamente se presenta a edades tempranas, 15, 35 años de edad. En cambio, en la enfermedad de Crohn hay un comportamiento bimodal, pacientes de 15, 35 y también pacientes mayores, 55, 70 años. Ojo, es lo más frecuente, ya no quiero decir que no se presente, se pueden presentar en diferentes edades, pero ese es el grupo más frecuente, ¿ya? Muy bien. Hay ciertos factores de riesgo, ¿no es cierto? En el caso de colitis ulcerosa, por ejemplo, la predisposición genética con el HLA-DR2, con el HLA-B27, ¿no es cierto? Y con la ingesta de anticonceptivos orales, ingesta de anticonceptivos. En el caso de la enfermedad de Crohn, hay predisposición con el HLA-DR5, B27, mutación del gen NOT tipo 2 y el consumo de tabaco es factor de riesgo para enfermedad de Crohn. Acá hay un dato interesante, ¿no? Mientras que el tabaco es factor de riesgo para Crohn, el tabaco es factor protector para colitis ulcerosa. Y eso te debe hacer recordar a algo similar como la preeclampsia. La preeclampsia, estado hipertensivo del embarazo, la colitis ulcerosa, miren que tienen como factor protector el tabaco. Tienen ese comportamiento, ¿no? Porque se ha visto en los estudios que el consumir tabaco tiene o se asocia con menos riesgo de colitis ulcerosa y preeclampsia, ¿no? Entonces es un dato interesante que hay que tenerlo en cuenta. En cambio, para Crohn sí es un factor de riesgo el tabaco. Muy bien. Y acá lo que básicamente tenemos que hacer es diferenciar, pues, porque eso es algo que te van a evaluar. ¿Cuándo pensar en colitis ulcerosa? ¿Cuándo pensar en enfermedad de Crohn? Entonces acá hay diferencias clínicas, en la serología, en el estudio patológico, etc. Entonces, en la clínica tenemos que recordar esto. La diarrea crónica, la rectorragia, eso es más frecuente en la colitis ulcerosa. Típico. Rectorragia, diarrea con sangre, rectorragia. Pensar más en colitis ulcerosa. Si nos dicen masa abdominal palpable en fosa ilíaca derecha, eso es más típico de la enfermedad de Crohn. Es más típico de la enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Por la afectación. Recuerden que en el caso de la colitis ulcerosa, la zona más afectada es esta. La zona más afectada es la zona de recto sigmoides. En cambio, en la enfermedad de Crohn, la zona más afectada es esta, la región iliocecal. Eso deben tener en cuenta, ¿ya? Es por eso, como en la enfermedad de Crohn se afecta sobre todo a la región iliocecal, es que muchas veces se palpa una masa en fosa ilíaca derecha. También es más frecuente los síntomas sistémicos en la enfermedad de Crohn, fiebre, anorexia, etc. Es más frecuente los síntomas sistémicos en enfermedad de Crohn. Cuando me hablan de enfermedad perianal, eso es típico de la enfermedad de Crohn, las fístulas perianales complejas, las fisuras perianales complejas.
Entonces, la enfermedad perianal es típico de la enfermedad de Crohn, ¿ya? Entonces, ahí tienen, miren cómo en la clínica diferenciar, ¿no? Entonces, si te dicen rectorragia, ya tienes que estar pensando en colitis ulcerosa. Si te dicen síntomas sistémicos, fiebre, anorexia, astenia, masa en fosa ilíaca derecha, enfermedad perianal, tienes que pensar en Crohn. Ahí están los síntomas sistémicos más frecuentes en Crohn. ¿Correcto? Ya está. La serología también es importante. Hay un anticuerpo que te identifica en la colitis ulcerosa. Es el P-ANCA, ¿correcto? El P-ANCA. En cambio, en la enfermedad de Crohn es el ASCA positivo, ¿ya? ASCA es un anticuerpo contra una levadura, Saccharomyces. Muy bien, entonces P-ANCA, colitis ulcerosa, ASCA, enfermedad de Crohn. Entonces con eso vas diferenciando. Basta que te diga un dato clínico, el anticuerpo, ya para darte cuenta. Justamente para eso sirve que tú reconozcas, ¿no? Y luego la patología, definitivamente, ¿no? Cuando nos dicen inflamación transmural, ¿qué quiere decir transmural? Que se afecta toda la pared del intestino. Eso es típico de la enfermedad de Crohn. Entonces quiero que se fijen en este dato. Quiero que se fijen que en el caso de la colitis ulcerosa solo se compromete mucosa y submucosa. En cambio en la enfermedad de Crohn, miren, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Hasta abajo, hasta abajo. Entonces definitivamente quien tiene inflamación transmural, o sea, se comprometen las 4 capas del intestino, la enfermedad de Crohn. La enfermedad del Crohn se compromete todas las capas, es transmural. En cambio, colitis es parcial, solo hasta submucosa. Cuando nos dicen pseudopólipos, abscesos crípticos, ya te cantaron el diagnóstico, porque eso se presenta en la colitis ulcerosa, ¿ya? La presencia de pseudopólipos, la presencia de abscesos crípticos, que son infiltración de polimorfonucleares en la mucosa del intestino, en las criptas, ¿no?, del Lieberkühn, nos debe hacer sospechar de colitis ulcerosa. Entonces te dicen diarrea crónica, inflamatoria, con abscesos crípticos, pseudopólipos. Piensa en colitis ulcerosa. Porque si te dicen granulomas, si te dicen úlceras aftosas, piensa en enfermedad de Crohn, ¿ya? En la enfermedad de Crohn tenemos estas úlceras superficiales, que son su lesión más precoz, que son las úlceras aftosas. Y a nivel anatomopatológico tenemos el famoso granuloma, pero ojo, no hay necrosis caseosa. Eso te va a diferenciar de la tuberculosis digestiva, porque en la TB, también acuérdate, la zona más afectada es la zona ileocecal, pero en estudio anatomopatológico la tuberculosis genera granuloma con casium. Acá hay granulomas, pero no hay necrosis caseosa. Granulomas sin casium. Acuérdate de ese detalle. La distribución inflamatoria es difusa en la colitis ulcerosa. ¿Cómo difusa? Es decir, se va a ir afectando toda la mucosa. O sea, una pancolitis, afectación continua, afectación difusa. En cambio, en Crohn, miren acá, se va afectando desde la boca al ano, se puede afectar, pero en parches, segmentario, discontinuo. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, mientras que en la colitis ulcerosa la inflamación es continua, difusa, por eso se produce pancolitis, en Crohn es discontinua, segmentaria, en parches, ¿correcto? Porque se puede afectar desde la boca al ano. Entonces no puede ser continuo, pues. Se afectaría todo el tracto digestivo, ¿no? Entonces no es así. Muy bien. Vamos con las complicaciones, ¿ya? En el caso de la colitis ulcerosa, vamos a tener ciertas complicaciones intestinales propias,
como por ejemplo la hemorragia digestiva baja masiva. La hemorragia digestiva baja masiva, o sea, la rectorragia, ¿no?, masiva, es una complicación de la colitis ulcerosa que hay que tenerlo en cuenta. Otra severa es el megacolon tóxico. Mucho cuidado. Aquel paciente que tiene colitis ulcerosa, que venga a la emergencia con fiebre, con dolor abdominal y con una gran distensión del abdomen, sospecha megacolon tóxico. ¿Ya? Pídele una radiografía, fíjate cómo está el colon transverso. Si el colon transverso está aumentado más de 6 centímetros, tienes que pensar en megacolon tóxico. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque se puede perforar finalmente, ¿no? Puede generar una perforación y obviamente hay que tratar de forma inmediata a ese paciente con megacolon tóxico. En la enfermedad de Crohn, lo que vamos a ver es estenosis y eso genera obstrucción intestinal. Se producen patologías perianales, fístulas complejas, abscesos, etcétera, sobre todo a nivel perianal. Y recuerden que ambos predisponen al cáncer colorectal, pero si te preguntan quién predispone con más riesgo, la colitis ulcerosa. Acuérdense sobre todo por la pancolitis. Entonces, la colitis ulcerosa es el que predispone a más riesgo de cáncer colorectal. Ambos lo predisponen, pero la colitis ulcerosa más. Y de las complicaciones extraintestinales, si les preguntan cuál es la más frecuente, son las complicaciones musculoesqueléticas, articulares. Esas son las complicaciones extraintestinales más frecuentes, ¿ah? Ténganlo presente porque lo han preguntado. Estas son las complicaciones extraintestinales más frecuentes, las articulares. Entonces hay una artritis típica, periférica o espondilitis a nivel axial asociado al HLA-B27, ¿no? Recuerden las espondiloartropatías seronegativas, donde está la espondilitis anquilosante, psoriasis, ¿no?, la artritis reactiva o síndrome de Reiter, y las enteropatías que generan problemas articulares. Entonces ahí están las espondilopatías seronegativas, acuérdense de eso. A nivel de la piel, la colitis ulcerosa genera esta alteración, que es el pioderma gangrenosa, una lesión necrótica pustulosa. No se confundan con ectima gangrenoso, que es producido por pseudomona. No, este es pioderma gangrenoso. La enfermedad de Crohn produce el eritema nodoso. Ya recuerden que el eritema nodoso, su causa más frecuente es idiopática, en nuestro medio más asociado a tuberculosis, pero también Crohn puede producir eritema nodoso. Complicaciones oculares, el ojo rojo con miosis. ¿Quién es el ojo rojo con miosis? La uveitis anterior, la iridociclitis, ¿no?, que está asociada a la HLA-B27, ¿ya? Miren ese marcador importante, ¿no? Muy bien. En el caso de las patologías hepatobiliares, importante que recuerden que la colitis ulcerosa se asocia a colangitis esclerosante primaria. Cuando un paciente con colitis ulcerosa, doctores, hace colestasis, coluria, ictericia cólea, empieza a aumentar fosfatasa alcalina, o empieza a aumentar GGT, le encontramos p-ANCA positivo, ¿no? Mucho cuidado. Ahí debemos descartar colangitis esclerosante primaria, ¿ya? Cuando el paciente con colitis ulcerosa empieza a hacer colestasis. La enfermedad de Crohn es cálculos biliares y a nivel renal tenemos la nefrolitiasis. Y recuerden que el cálculo más frecuente en riñón es el oxalato de calcio. A nivel hematológico, quiero que razones. La colitis ulcerosa por la rectorragia da anemia ferropénica. Claro, pierde sangre, anemia ferropénica. La enfermedad de Crohn por alteración de la región ilio, que se absorbe en el ilio, la vitamina B12. Entonces, como se altera la absorción de vitamina B12, la enfermedad de Crohn produce anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, si ves una anemia microcítica, hipocrómica, ferropénica,
eso va más con colitis ulcerosa por la rectorragia. Pero si ves una anemia macrocítica, megaloblástica, eso va más con enfermedad de Crohn. Los grados de severidad. Tanto colitis como enfermedad de Crohn pueden presentarse como brotes agudos, ¿ya? Como brotes agudos. Entonces, si bien es cierto, es un cuadro crónico, pero pueden presentar brotes agudos, que es lo típico de la colitis ulcerosa, y para eso hay marcadores de actividad, ¿no? Para clasificar justamente esos brotes en leve, moderado, severo. Entonces, ¿cuáles son los marcadores de actividad? El número de deposiciones, por ejemplo, porque la diarrea es un síntoma cardinal. Entonces, a mayor número de diarreas, más grave, ¿no? La presencia de sangre en heces. Entonces, si es más la presencia, más grave. Y si condiciona su anemia, conforme la anemia es más grave, también. La fiebre también nos indica si el brote es severo o no, ¿no? Porque la presencia de fiebre nos indica que el brote es grave. La alteración en la frecuencia cardíaca, en reactantes de fase aguda como BCG, la albúmina también es un dato de marcador de actividad, etcétera, ¿no? Entonces hay marcadores de actividad tanto para colitis como para enfermedad de Crohn, pero esos son los más representativos. Fiebre, frecuencia cardíaca, BCG, por acá también la albúmina, ojo, la albúmina también, como marcadores de actividad, ¿ya? Y esto es muy importante, doctores, saber si estas enfermedades inflamatorias están activas o no. Por ponerles un ejemplo, y quiero que se recuerden siempre, la colitis ulcerosa viene con rectorragia, viene con hemorragia digestiva baja. Entonces, tú lo vas a recibir al paciente con rectorragia masiva. Entonces, tú vas a pensar en un sangrado digestivo bajo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Lo más probable es que se someta a una colonoscopía, ¿no? Porque vas a pensar, puede ser una enfermedad diverticular, una angiodisplasia, etc. Y a veces no examinamos bien al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ese paciente con un sangrado digestivo bajo masivo, con una rectorragia, es una colitis ulcerosa y lo sometes a colonoscopía? Complicas la situación del paciente, doctor. Porque la colonoscopía en una colitis ulcerosa activa va a aumentar la presión intraluminal y va a producir el megacolon tóxico. ¿Por qué se produce el megacolon tóxico en la colitis ulcerosa? Porque se ha aumentado la presión intraluminal. Entonces, un paciente con colitis ulcerosa activa, donde lo sometemos a colonoscopía, enemas, fármacos también, ya anticolinérgicos, opioides o hipocalemia, todo ello predispone a que el paciente con colitis ulcerosa haga megacolon tóxico. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho cuidado, porque se ve, paciente con rectorragia, lo someten a colonoscopía, sin evaluar bien de qué se trataba, era una colitis ulcerosa y estaba activa. Entonces, tengan mucho cuidado. El tratamiento va a depender del brote, ¿ya? Si es un brote leve, miren que los fármacos de base son los llamados 5-ASA, 5-aminosalicilato. Sulfasalacina, mesalazalacina. Esos son los fármacos de base, que sobre todo actúan como antiinflamatorio en la colitis ulcerosa. Sobre todo en la colitis ulcerosa, ¿ya? Sulfasalacina. Luego están los corticoides que se pueden dar por vía tópica cuando es leve. En la moderada tenemos ya los corticoides por vía oral, ¿no? Prednisona por vía oral. Algunos inmunosupresores como metotrexate, aciatropina, ¿ya? Cuando ya el brote es severo, hay que usar más poder antiinflamatorio. Corticoides endovenosos, ¿correcto? Terapia biológica, que son los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, donde tenemos infliximab, adalimumab, natalizumab, etc. Bueno, en el caso del infliximab y el adalimumab,
son antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa. El natalizumab sí es un antagonista de las integrinas. Pero bueno, miren que la terapia biológica se puede emplear. ¿Cuándo? Cuando hay resistencia a los corticoides, cuando hay resistencia a los inmunosupresores. Hemos dado aciatropina, metotrexate en enfermedad de Crohn, ciclosporina en colitis ulcerosa, muy importante. Entonces, a esa terapia inmunosupresora es refractario, terapia biológica. Pero cuando ya no responde a nada el brote es muy severo y no responde a nada, no responde a corticoides, inmunosupresores, terapia biológica, el último recurso es la cirugía. Entonces, la cirugía se recomienda en ciertos casos. Por ejemplo, un brote grave refractario a manejo médico, paciente sepsis, paciente con megacolon tóxico que no ha respondido a manejo médico. Porque el megacolon tóxico, entonces una vez que lo identificas, ¿no? Colon transverso está engrosado más de 6 centímetros, etc. Le das corticoides, le das antibióticos, no responde. En 48 horas hay que operarlo. Entonces, un megacolon tóxico refractario al tratamiento médico. O la obstrucción, ¿no? Típica complicación. La obstrucción también, lógicamente, va a llevar a cirugía, ¿ya? Muy bien. Entonces, como ven, esa es la pirámide del tratamiento de las enfermedades inflamatorias dependiendo del brote.